Philippe Auguste Clement, el primer reportero del Piccadilly Gazette, llamado el baluarte de la palabra y el amigo fiel del caballero de Albión, llevaba un rato muy irritado. Fumando sin parar, miraba el reloj de pared desde su asiento, en una esquina del salón de té. Eran las 3 de la tarde. Ya habían pasado 2 horas desde que había llegado allí. El Langham era un hotel de superlujo situado en la céntrica Regent Street. El hotel tenía 7 pisos y 600 habitaciones, que representaban un total de 14.000 metros de alfombra blanca, roja y dorada. Alojarse en aquel establecimiento era una importante marca de su estatus para los caballeros de Albión. Era un lugar casi sagrado, donde resultaba imposible ser aceptado, por mucho dinero que se tuviera, si no era miembro de la más alta nobleza. La razón de que Clement estuviera tan irritado era que llevaba un rato con unas ganas tremendas de orinar. Desde que había llegado allí no se había movido ni un milímetro de su asiento. Mierda. ¿Dónde se habrán metido esos desgraciados? ¿Será que no piensan volver hoy? Tenía su cámara a punto para cuando volvieran los desgraciados y tenía también calientes los cilindros fonográficos de cera, que había conseguido que le prepararan engañando con labia a un novato del departamento de maquinaria. El fonógrafo que poseía era una pieza de alta tecnología, del tamaño de una caja de cigarros y capaz de grabar hasta 300 segundos. No podía imaginarse estar más preparado de lo que estaba. Y pese a todo, los sujetos a los que esperaba no daban señales de vida. Al principio había pensado infiltrarse en la habitación, pero desgraciadamente todos los trabajadores del Hotel Langham le conocían. En el pasado se habían producido allí algunos problemillas mientras cubría unas noticias en el establecimiento y, desde entonces, los empleados, que sin duda no entendían la importancia de la libertad de información, eran enemigos declarados del baluarte de la palabra. Si Clement podía seguir allí era porque se había quedado en el salón de té. Si hubiera puesto un pie en el vestíbulo, le habrían agarrado inmediatamente por el cuello y le habrían echado a patadas. Los empleados de la recepción llevaban todo el rato mirándolo como hienas que no hubieran comido durante días. Clement les dedicó una sonrisa y sacó un archivador de su cartera. Cubriéndose la cara con él, examinó los recortes de periódico que contenía La novia del espectro, la misteriosa historia del cadáver de Lady Frances. El recorte amarillento era un artículo sensacionalista a 3 columnas. Lo había investigado y escrito el propio Clement 19 años atrás. Si lo había ido a buscar expresamente al archivo y lo había llevado hasta allí no era para disfrutar de los recuerdos del pasado que le traía. Lo que le interesaba era la foto que se adjuntaba al texto, donde se veía a un joven de cabellos castaños y ojos verde claro. El periodista leyó en voz baja el nombre que acompañaba a la imagen: Isaac Butler, del Colegio Real de Medicina de Londinium. No hay duda. No le he reconocido porque se ha operado. El maldito. Recordaba como si fuera ayer el terrible caso ocurrido 19 años atrás con la hija de los duques de Bedford. Entonces, Clement había buscado sin descanso al principal sospechoso del caso, un estudiante de medicina que había desaparecido. Pero nadie le había encontrado. Ni Clement, ni Scotland Yard, ni la casa ducal de Bedford, ni la iglesia, que había reaccionado como era esperar ante un caso tan escandaloso como el de aquellos experimentos de resurrección de cadáveres. El joven se había esfumado como si fuera de humo. Y de repente había vuelto a la ciudad. Ya verás, condenado, esta vez no te escaparás, murmuró Clement, mirando con odio la fotografía. Era raro en el que no hubiera reconocido a tamaño criminal cuando se habían visto en East Van. Volver a encontrarlo así en Londinium había sido casi un milagro. La historia de la santa de East Van y el sacerdote era importante, pero ese otro caso no le iba a la saga. Más aún cuando sus protagonistas estaban misteriosamente conectados. Esos 2 artículos grabarían el nombre de Philippe Auguste Clement de forma imborrable en la historia del periodismo de Albión. Ni siquiera era exagerado soñar con que acabaran nombrándole Sir Butler. Esta vez te pillo, seguro. Disculpad. ¿Sois Philippe Clement, del Piccadilly Gazette? Preguntó entonces una voz con perfecto acento de Kensington, la entonación característica de los aristócratas de la clase más alta del reino. Buenas tardes. Vuestro editor me ha informado de que podría encontraros aquí. ¿Podemos hablar un momento? ¿Con quién tengo el placer? Clement cerró apresuradamente el archivador y levantó la mirada hacia la voz. Era un hombre de gran altura, enfundado en un hábito de religioso y tocado con un bastón de paseo. El cabello moreno ondulado enmarcaba una mirada de inteligencia profunda, con una chispa traviesa. Por la manera como dejó que el camarero le tomara el bastón, se veía que estaba acostumbrado a que le sirvieran. No os preocupéis que no os robaré mucho tiempo, señor Clement. Me retiraré en cuanto hayamos solucionado el tema.
Como si no viera la expresión molesta del periodista, o como si hubiera decidido ignorarla conscientemente, el caballero se sentó en el asiento que tenía enfrente. Después de llenar de tabaco su pipa de espuma, se presentó de este modo. Soy el doctor William Wordsworth, un sacerdote de la Secretaría de Estado del Vaticano, el mismo sitio donde trabaja la Santa Istvan a la que perseguís. Como hoy ella está ocupada, he venido en su nombre a veros. Vamos a hablar claro, señor Clement. Estáis investigando el pasado de la hermana Esther, ¿no es así? Pues bien, esa investigación debe cesar. Inmediatamente y por completo. ¿Es una broma? Replicó con una sonrisa resabiada, el periodista ante la irrupción abrumadora del sacerdote. Tenemos el derecho a saber la verdad y a informar acerca de ella. Ni siquiera el Papa puede violar ese derecho básico. ¿Es que no lo sabéis, padre? Por supuesto. Pero supongo que vos sabéis también cómo funciona el mundo. Si seguís investigando, es muy posible que el Piccadilly Gazette desaparezca. ¿Os da lo mismo? ¿Me estáis amenazando?, preguntó Clement, lanzando una risotada. Dejadme que os diga que ese tipo de amenazas no tienen ningún efecto sobre mí. Si queréis aplastar mi periódico, adelante. Pero no podéis hacer que deje de ser periodista. Si consigo una buena historia con el escándalo de la Santa, no faltarán medios que quieran contratarme. Mi carrera continuará, de todos modos. Tenéis mucha confianza en vos mismo, respondió el sacerdote, quitándose la pipa de la boca con expresión admirada. Era difícil saber si realmente el aplomo del periodista le había convencido o si simplemente quería ponerse a su nivel en fanfarronería. Lanzando una bocanada de humo espeso, dijo, con aire indolente. Es admirable. ¿Todos los periodistas deberían ser como vos? Es lo que me gustaría poder deciros, pero esta vez creo que os estáis pasando de confiado. Está claro que a un periodista de vuestro nivel no le faltarán ofertas, pero, ¿y a un criminal procesado judicialmente, qué? A Clement le cambió la expresión al oír las palabras del sacerdote. Poniéndose erguido, miró fijamente a su interlocutor. ¿Qué queréis decir, doctor? ¿De qué estáis hablando? Es muy fácil, señor Clement. Tengo 37 pruebas de actos ilegales que habéis cometido en vuestra investigación: robo, chantaje, invasión de domicilio, lesiones. De sobra, para procesaros. Si todo esto llega a juicio, no hay duda de que acabaréis en la cárcel. No creo que podáis esperar obtener una moratoria en la condena. Pondría la mano en el fuego a que os enviarán directamente a prisión. Jugáis muy sucio para ser sacerdote. Rugió Clement, con voz airada. Si le detenían, no podría continuar su investigación sobre la Santa y confiaba en aquella historia para saltar al estrellato profesional. Además, las cárceles de Albión eran famosas por su dureza, por no decir que estaban llenas de criminales a los que Clement mismo había denunciado en sus artículos. Tenía menos posibilidades de salir de allí sano y salvo que de que el mundo acabara al día siguiente. ¿Os atrevéis a amenazarme? ¿Cómo puede un sacerdote hacer algo así? ¿Amenazar? No, no, en absoluto, señor Clement. Esto no es una amenaza. Es una orden. La palabra amenaza solo se utiliza cuando los contendientes están al mismo nivel. Sentados y tranquilizados, por favor. Yo voy a pedirme algo de beber mientras tanto. Sin perder la serenidad, el caballero llamó al camarero con un gesto del dedo. Cuando se acercaron a tomarle nota, el sacerdote pidió un té, especificando cuidadosamente desde la marca de la tetera hasta la temperatura del agua. Una vez que el camarero los hubo dejado solos, volvió como antes la mirada al periodista. A ver, que ya llevamos un rato hablando. ¿Vais a cumplir las órdenes? Respondedme sí o no. Sí. Sí, señor. Maldito seáis, diantre. Respondió Clement, chascando la lengua con disgusto, como si hubiera querido darle una respuesta muy distinta. Algún día se lo haría pagar. Jurándose no parar hasta vengarse, bajó la cabeza en un gesto de sumisión. Abandonaré el caso de la Santa, como me pedís, desgraciado. Da lo mismo, porque ahora tengo otra historia casi mejor. Os juro que me concentraré en ella y no seguiré más a la hermana Esther. ¿Os parece bien? Muy bien. Me alegro de que hayamos encontrado una solución satisfactoria para ambas partes, señor Clement. Nuestra conversación ha resultado muy instructiva. Ah, casi me olvido. Hay algo que quiero que veáis. El sacerdote le había estrechado la mano como los aristócratas de Albión, de manera educada, aunque sin ninguna implicación emocional, pero enseguida había puesto cara como de haber olvidado algo. Del bolsillo del hábito se sacó 2 cartas que Clement conocía muy bien.
¿Acaso no eran los documentos que le había dado a la hermana Esther la noche anterior? Imagino que sabéis lo que es esto, ¿verdad, señor Clement? Son las cartas que le enseñasteis anoche a la hermana Esther. El registro de peregrinos alojados en la Catedral de San Matías y la partida de nacimiento preparada en el Ayuntamiento de Londinium para Edward White, explicó el sacerdote, poniendo los papeles sobre la mesa. Hemos comprobado que no se trata de copias, sino de los documentos originales. Lo que no sabemos es cómo los obtuvisteis. El documento de la catedral es otro tema, pero la partida de nacimiento, ¿cómo llegó a vuestras manos? ¿No me diríais quién os la proporcionó? ¿De dónde sale el documento? Pues no lo sé. No, no os miento. ¿De verdad, señor?, respondió apresuradamente Clement al ver la luz traviesa en la mirada del sacerdote. No desvelar las fuentes era una de las leyes básicas del periodismo, pero aquel no parecía el momento de salir con tal excusa, ni su interlocutor parecía dispuesto a aceptarla. El año pasado me llegó un sobre sin remitente al despacho con esos 2 documentos. No había forma de saber quién lo había enviado, porque eso era todo lo que contenía. ¿Un sobre sin remite? ¿Aún lo tenéis? Es posible que lo conserve. Ah, aquí está. Clement sacó un sobre de entre los papeles que llenaban su cartera. Estaba arrugado y lleno de manchas, pero debía de ser de buena calidad, porque aún se conservaba bastante bien. En un lado estaba impresa la inscripción, Señor P. A. Clement, Piccadilly Gazette. No llevaba ninguna marca de su origen y en la cera del sello no se apreciaba la forma de emblema alguno. El franqueo indica que se envió desde Londinium, oficina de correos de Charing Cross. La fecha es del año pasado, 4 de octubre. Es justo después de que robaran los documentos. Por cierto, quien preparó este sobre era diestro y medía 1,80 m o 1,90 m. Muy probablemente era un hombre. Quien lo echó a correo sería otra persona diferente. Señor Clement, ¿no se os ocurre quién pudo ser? Pues no. Padre, ¿tenéis poderes de clarividencia?, preguntó el periodista aguantando la respiración mientras miraba al sacerdote con cara de susto. ¿Cómo sabéis todo eso solo con mirar el sobre? ¿Habéis usado magia? No, nada de magia. Es solo observación y una serie de deducciones básicas. Intentar explicároslo sería una pérdida de tiempo. Si no os importa, me llevaré el sobre. Después de guardarse el sobre que habían estado examinando, el sacerdote se llevó la taza de té a los labios. Disfrutando unos instantes del aroma del líquido rojizo, se dirigió de nuevo al periodista, con tono despreocupado. Bueno, señor Clement, ¿sabéis de dónde ha salido esta partida de nacimiento firmada por Edward White que teníais? No, no tengo ni idea. ¿De los archivos del ayuntamiento, o algo así? No. Esto es un documento de alto secreto que estaba guardado en Palacio. En octubre del año pasado fue robado, y, desde entonces, no se sabía su paradero. ¿Robado de Palacio? ¿Quién querría enviarme algo así? No lo sé. Como se mantuvo en silencio a todas las personas relacionadas con el robo, los medios no informaron acerca del caso. También es raro que este documento se hallara en Palacio y no en el ayuntamiento, como habéis supuesto, pero ya nos ocuparemos luego de pensar en eso. Ahora lo importante es descubrir quién lo robó, y os lo hizo llegar a vos. Quiero pediros que nos ayudéis para tenderle una trampa al criminal. ¿Estáis dispuesto a colaborar con nosotros? Que sí estoy dispuesto a colaborar. ¿Es que puedo declinar sin que me pase algo terrible? Por supuesto que no, sois increíble. ¿Qué remedio? Si las cosas están así, haré lo que me digáis, pero a cambio de que me paséis información interesante. Clement lanzó un grito de sorpresa y tomó con rapidez su cámara. Obviamente no era para sacarle una foto al profesor. En la entrada del hotel, el portero acababa de abrirle la puerta a una figura que conocía muy bien. De hecho, eran 2 personas las que habían entrado. Delante iba una mujer de mediana edad, ataviada con un llamativo vestido barato pero muy revelador. La mujer le daba igual, pero a medio paso de distancia entró, siguiéndola, la persona que le interesaba. Clement reconoció de inmediato el rostro serio del joven de cabellos canosos. Era el conductor de Butler, que le había derribado en East Van de una bofetada. Se llamaba Giedirian, si no recordaba mal. ¿Qué os ocurre, señor Clement? ¿A qué vienen esas prisas? Silencio, silencio, por favor, señor. Esto no tiene nada que ver con vos, intervino enseguida Clement, preparando la cámara. Justo entonces, en el vestíbulo se fue la luz. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este,
te invito a que te suscribas y lees me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.